Y noten, cuando él se marchó, él fue solamente a donde fue enviado, nunca a donde quería ir, solamente donde fue enviado. No solo acá, por cuanto había más dinero, o allá, por cuanto hay más grandes multitudes. Él fue exactamente a donde fue enviado. Y Dios anda buscando hombres hoy día que se moverán cuando el Espíritu se mueva, a donde sea que los envíe. Ese es un siervo modelo. Y no solo eso, pero cuando llegó al lugar a donde su mensaje había de ser dado, él nunca se jactó de sí mismo. Cuando llegó al lugar a donde su mensaje había de ser dado, él nunca se jactó de sí mismo. Él nunca habló de qué tan grande era él, o de qué tan estupendas fueron sus reuniones. Ustedes no saben lo que pasó. El Espíritu Santo habló. Dios me usó de una manera pero tremenda. El Señor me dijo, ustedes saben. No, nunca fue o de algo grande concerniente a sí mismo, porque él no era un jactancioso o soberbio. Escucha eso. Pero él solo habló de su Señor y de las riquezas de su Señor, y que su Señor tenía un hijo que sería heredero de todo lo que tenía su Señor. Qué cuadro tan hermoso de un verdadero siervo de Dios, de un ministerio quíntuple. Toda su atención de está en su Señor. Él está diciéndole a la gente, no acerca de sí mismo, sino acerca de su Señor y del Hijo de su Señor. Y que ese Hijo, va a ser el heredero de todas las cosas. Él se la pasa hablando tanto acerca del Señor y del Hijo, a tal grado que no tiene tiempo de jactarse de sí mismo, o de su gran sistema, o de su denominación, o alguna afiliación que él tiene. Todo el énfasis es para el Señor. Es hermoso lo que el profeta habla. Mire el pariente redentor. Mensaje del pariente redentor. El párrafo 78. Sí, 78. El profeta dice, el predicador del evangelio, sea pastor, evangelista, maestro, lo que sea, dice, él va a decirle a la gente, si ustedes desean irse, váyanse, nunca los va a retener. El verdadero predicador, si es verdadero, pondrá eso delante del grupo de la gente. Se les va a decir que no estén contra su voluntad. El verdadero pondrá eso delante de la gente. Ustedes le van a decir, ustedes hagan su decisión, ustedes pónganse de pie, dice. Pero el tibio, el falto de carácter que está adentro y afuera no dirá eso. Pero un verdadero siervo de Dios pondrá eso en sus manos. Él dirá, hagan su decisión. Se va a entregar libertad a la gente. Claro. El mensaje de la gran luz resplandeciente. Por eso cada tema, hermanos, todo misterio en la Biblia ha sido aclarado, Sí, ha sido consumado. Por eso cada tema que queremos ver, veámoslo por el mensaje. sí. Veámoslo por el mensaje.
Y hay abundancia de escritura para cada tema. El párrafo 97 del mensaje, la gran luz resplandeciente. Son claves. Se da cuenta, en cada mensaje el profeta repite estas cosas, ¿no? El párrafo 97 del mensaje, la gran luz resplandeciente. Dice así: y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, esta mañana dice, amigos, somos luces de Dios. Mira, somos luces, pero no aceptamos honra para nosotros mismos. No aceptamos honra para nosotros mismos. Cuando hemos obtenido nuestro paciente, dice o la persona, cuando hemos obtenido nuestro paciente o el cristiano, dice, un predicador ha obtenido un creyente, un congregante, lo que sea, un paciente, cuando hemos obtenido nuestro paciente o la persona que estamos guiando, o sea, a un creyente, claro. Tenemos una iglesia, cuando lo hemos obtenido, ¿cuál debe ser nuestra actitud con el creyente, con el paciente? Debemos deshonrarnos a nosotros mismos para guiarnos a la gran luz, a la gran y perfecta luz que resplandece. O sea, empieza a enseñar, cuando hemos obtenido una iglesia, un grupo de creyentes, debemos deshonrarnos a nosotros mismos ante ellos, para guiarlo a ellos a la gran y perfecta luz que resplandece, para iluminar el camino de todo hombre que viene al mundo, el Señor Jesucristo. Son claves. Son claves. ¿Cómo, hermano, deshonrarnos? Que se recuerden, no entendí. ¿Cómo no? Ser sinceros con lo que somos. El profeta dice, yo soy hijo. ¿Quién era mi padre? Un borracho. ¿Quién era yo? Dice, uno que no podía controlar su carácter, un pecador, nacido en pecado, salvo por gracia. Si no fuera la gracia de Dios estaría ciego. ¿Sí? No dar ninguna opción que la honra sea para uno. Como dijo Pablo, yo soy tal vez el abortivo de los apóstoles, ¿sí? La es del mundo, solo soy un servidor. ¿Y quién es Pablo? ¿Qué sepas? Nada, dijo. Esas opciones. O sea, no hacerse protagonista. Por eso no guiarlo a nosotros, más bien deshonrarnos a nosotros para poder guiarnos a la gran luz resplandeciente. O sea, quitarnos del cuadro, porque es un obstáculo, que la gente pudiera llegar solo hasta nosotros y no a Cristo. Entonces, cuando ya obtenemos un grupo de creyentes o algo, debemos deshonrarnos a nosotros mismos para poder guiarlos a ellos a la gran y perfecta luz que es Cristo. Estas cosas son claves. El mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Porque la gente, el párrafo 194. El párrafo 194. Dice esto: entre en el velo interior, hablando del lugar santísimo, donde todos esos gritos del mundo, la Biblia dice, en los últimos días habrá hambre sobre la tierra, y no de pan ni de agua, sino únicamente por oír la verdadera palabra de Dios. No de pan ni de agua únicamente, sino por oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y la gente irá del este y del oeste, donde quiera, tratando de encontrarla. Esa hora está aquí. Dice, cuando esa hora llegue, cuando haya hambre por la palabra, en esa hora que está aquí, dice, cuando los hombres
el hambre por la palabra, pero también dice, está aquí la hora cuando los hombres se están poniendo ellos mismos como dioses. Es tremendo. Como un predicador habló y dijo, yo soy el árbol de la vida para ustedes. El pastor de allá es el árbol de la vida para los de allá. Y el otro de allá es el árbol de la vida para los de allá. O sea, todo proyectándolo al hombre. El profeta dice, esa hora está aquí, cuando los hombres harán eso. Los hombres se están poniendo ellos mismos como dioses. Y queriendo ser glorificados. Aprovechando que hay hambre por la palabra. Cuando el hambre por la palabra venga, dice, también vendrá una unción donde los hombres quieran presentarse que son la comida para ese hambre. ¿No? Entonces, cuando ellos mismos se están poniendo como dioses, queriendo ser glorificados. Cuando la gente dice, oh doctor, tal y tal, el grande tal y tal. ¿Saben? Dice Pablo de antaño, dijo, yo tengo un temor. Ese es de que ustedes trataran de adorarme a mí en vez de la cosa que yo estoy predicando. Yo nunca vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría de hombres, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo, para que sus esperanzas sean edificadas en eso, de esa manera. Pero hoy es un día terrible y la gente está esparcida. Son las cosas que tomarán lugar. El profeta profetizando las cosas que vendrían. ¿Se cuenta? Tremendo eso. Mire, en el mensaje las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. El párrafo 89. Párrafo 89, dice así. Oh Dios, si alguna vez ha habido un tiempo en que deberíamos prepararnos para orar es hoy, porque nosotros como sus verdaderos siervos vemos por medio de las cartas, vemos por medio de las cartas de los apóstoles, por las advertencias del Espíritu Santo, vemos de que estamos en el día del fin. El Espíritu Santo habla que en los últimos días los hombres serían amadores de sí mismos, vanagloriosos, 1 Timoteo, Pablo hablando. Amadores de los deleites más que de Dios, detractores, calumniadores sin santidad, aborrecedores de aquellos que hacen bien. Yo entiendo por las cartas, dice el profeta, yo lo entiendo por las cartas. Y yo entiendo que vendrán burladores en los últimos días. Yo entiendo que una nación estará en contra de otra nación en los últimos días. Profecía, ¿no? Yo entiendo que habrá marejadas en los últimos días del mar. Yo entiendo que habrá señales temerosas como platillos voladores en los cielos. Habrá espectáculos misteriosos y los corazones de los hombres estarían desfalleciendo de temor. Será un tiempo de perplejidad y de angustia entre la gente. Yo leo que todos ellos estarán en organizaciones y denominaciones y que tendrán una confederación en los últimos días. Yo entiendo que las mujeres se cortarían su pelo en los últimos días. Yo entiendo que ellos usarían ropa corta y que caminarían con tacones altos, retinteneando al caminar será en los últimos días. Yo entiendo que la moral sería muy baja en los últimos días. Yo entiendo que los predicadores serían falsos pastores en los últimos días. Y que se comprometerían, y que no alimentarían al pueblo con la palabra de Dios. Y que se irían tras los credos y cosas. Pero también yo entiendo que vendrá una voz en los últimos días
clamando del desierto, llamando al pueblo a retornar ¿a dónde? Al mensaje original, a retornar ¿a dónde? A las cosas de Dios. Yo entiendo por medio del libro que todas estas cosas sucederán. Yo entiendo que en los últimos días vendrá un hambre y las iglesias estarían tan organizadas y establecidas, y todo esto, que en los últimos días vendría una hambre, y que no sería por pan y agua únicamente, sino por escuchar la verdadera palabra de Dios. Habrá ese hambre, esa gente que no le satisfacerá otra cosa más que la palabra de Dios. Eso es el tiempo de Nehemías. Si no escuchar la verdadera palabra de Dios. Y la gente, cuando eso ocurre, si la gente, por la palabra de Dios, dice, la gente iría del este, del oeste, del norte y del sur. ¿Pero por qué se moverían? Buscando escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Y por qué lo harían? Dice, porque las iglesias estarían tan organizadas y cerradas que no lo querían escuchar. Entonces, ¿qué hará la gente? ¿Ah? Yo entiendo eso por medio de los libros. Pero en ese día, oh Dios, se levantará un retoño de David. Yo entiendo que él enviaría a Elías en el fin, antes que ese día venga. Y que él tendría un mensaje que volvería el corazón de los hijos a los padres. Los volverá otra vez al original, los llevará otra vez al fin y al inicio. Yo entiendo que sucederá antes que el Espíritu deje la iglesia gentil para regresar a los judíos. En otras palabras, el mensaje no se quedará sin resultado. No se quedará sin efecto. ¿Te das cuenta? Ese movimiento de la palabra de Dios que debería traer el ministerio quinto, sí lo va a traer. El profeta dice, moverán. Mira, ahora el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. Porque será un mover, dice, por la palabra. Y el profeta lo dice eso en el mensaje, las instrucciones de Gabriel a Daniel. Vigila que es el año 61. Y lo que voy a leer aquí es el año 65 ya. La unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 48. Dice, pero observen, párrafo 48. O sea, cómo uno sigue la profecía que él vio, ¿no? Que ocurriría. En el párrafo 48 del mensaje de la unión invisible de la novia de Cristo dice, pero observen cuando la novia espiritual, cuando ella dice empiece a tener un avivamiento. ¿De qué avivamiento es? Cuando ella empiece a regresar y ella misma alinearse ¿con qué? Con la palabra de Dios. Aleluya. Entonces observen otra vez. ¿Ven ustedes? Como en las escrituras dice, en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia, para tomar a esa mujer, Amén. los elegidos. Aleluya. Profecías. Profecía. El ministerio quíntuple no va a fallar, va a lograr. Profeta, yo lo veo y cuando uno sigue la profecía, uno sigue viendo esas cosas. Mira, el párrafo 53 del mismo mensaje. Párrafo 53 del mismo mensaje de la unión invisible. Dice, ahora, pero se fijaron cuando el pueblo, por eso el profeta decía, yo no creo en el pastor, en el pueblo está todo. El profeta dice, cuando el pueblo empieza a tratar de alinearse con la palabra, cuando el pueblo empieza a tratar de alinearse con la palabra, ahí viene un mensaje fresco, proveniente ¿de dónde? De la palabra de Dios, directamente al pueblo. Amén, amén. Y ellos captan ese mensaje y se alinean cada vez. Gloria a Dios. Cuando ese momento llegue. Aleluya. El 303. Estas son profecías. El 303. Sí, del mismo mensaje. La unión invisible de la novia de Cristo. Párrafo 303.
Dice, ese es mi mensaje para ustedes. Mira, iglesia, ustedes que están en una unión. ¿Cuál es la unión? Una unión espiritual por la palabra. Para eso dice, ¿qué es su mensaje? Ustedes que están muertos a estos maridos viejos. Ustedes que son nacidos de nuevo, no traten de desenterrarlo a esos maridos. Olvídense ya. Él está muerto. Si ustedes son cristianos nacidos otra vez, mira, el nuevo nacimiento. Si ustedes son cristianos nacidos otra vez, si tienen un nuevo nacimiento, ese germen pequeño que está predestinado en usted, esa palabra viniendo sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, llega a la estatura completa de Cristo. Correcto. Amén. Para que Él pueda venir y tomar a su novia. Amén. Ahora estamos listos para una cosa. Esa es la venida del Señor. ¿Entiendes? Mira, en el mensaje en Cades, Israel en Cades Barnea. Toda esta escena en el tiempo del fin va a tomar lugar. El párrafo desde el 77 vamos a leer. Desde el 77. Sí. Dice, qué perfecto de la iglesia hoy, en nuestra peregrinación. Nosotros estamos peregrinando hacia el punto que yo creo que la iglesia está hoy en Cades Barnea, juicio. Ahora, Dios me ayude, espero que Dios me ayude a traer esto, que penetre bien y profundo. Enviando, recuerden, dice, ellos habían llegado hasta allí, porque Dios se los había prometido. Llegaron hasta Cades Barnea. Y por todo el trayecto ellos tuvieron señales y maravillas y milagros. Ahora, habían llegado hasta la frontera. Y yo creo que en esta noche nosotros estamos en la frontera. Escuchen, yo estaba pensando acerca de cómo estuve, acerca de cómo es que tuve que cancelar mis reuniones y demás. Yo verdaderamente creo que antes de que la iglesia, mira, yo verdaderamente creo que antes de que la iglesia pueda irse en el rapto, tiene que tener fe de rapto. Nosotros ni siquiera podemos tener a veces fe para sanidad divina, mucho menos fe de rapto. Escucha, tenemos que tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo para ser raptados. Entonces yo creo que en esta noche hay una iglesia en camino, que viene en camino, profecía. Un poder del Dios vivo, que hombres hablarán la palabra aquí y allá y destellarán como relámpagos con esa palabra. Aquí hay hombres allá, allá con la palabra. Amén. Amén. ¿Eh? Aleluya. Y está surgiendo una iglesia, no algo psicológico, no algo fingido. Finge, eso se puede. No algo fingido, no algo manufacturado, sino una iglesia real, Amén. verdadera, genuina, ungida, llamada afuera por el Espíritu Santo. Amén. Todo eso va a tomar lugar, no va a detenerse. Tenemos todas esas profecías.
aquí, por eso es importante, hermano. Por eso nosotros nunca tenemos que tener el complejo de la lucha no es contra carne y sangre ni personas, Amén, amén. sino es espiritual, es en el mundo espiritual. El Amén. punto es cómo detectar lo falso. Ahora, hay gente que opera lo falso involuntariamente. Correcto. Dios los puede alinear, Amén, amén. de predicadores en adelante. Pero hay gente que sabe que es falso y, bueno, no les interesa estar correctos, ¿no? Solamente quieren mantener su sistema, bueno, es triste. Por eso, pero el profeta nos enseña aquí cómo detectar esas cosas. Porque ese es nuestro interés. Porque mire el interés de Dios de detectar lo falso. Cuando los 7 sellos fueron abiertos, por eso el canto, ¿no? En esta batalla final dice, el diablo tiene un plan, un ataque. Pero Dios abrió los 7 sellos para revelarnos el plan de ataque del diablo, lo cual es de lo falso. Lo falso atacando para sustituir lo verdadero. Por eso es bueno cantar la profecía. ¿Cómo detectar esas cosas? Ahí queremos leer el mensaje de los ungidos de los últimos días. El tiempo del fin. Los ungidos de los últimos días. Aleluya. El párrafo 80. Vamos a leer el párrafo 80. Cosas que tengamos abierto nuestros ojos. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es mirar afuera, sino mirar dentro de nosotros. Sí. Dentro de nosotros, ¿qué espíritu nos están ungiendo? Porque es el principal objetivo. Porque cuando nosotros tomamos la palabra de Dios nada más para mirar fulano es falso, seguro, pero el error tiene niveles. Por mirar afuera, astutamente se mete en nosotros. Y nuestro énfasis cambiaría. Porque estamos viendo contundentemente el énfasis del verdadero. Es el protagonismo de la palabra de Dios. Estamos viendo por el mensaje y la Biblia. Ahora miremos aquí, en el párrafo 80. El mensaje de los ungidos, tiempo de fin. Entonces dice el profeta, va a tomar Mateo 24, donde dice, se levantarán falsos cristos y darán señales grandes, engañarán si es posible a los escogidos. Fíjense que ambos estaban ungidos. Entonces, ¿cómo se podrá saber cuál era falso y cuál era verdadero? Eso debe ser nuestro interés. Sí. ¿Y cómo saber cuál es falso y cuál es verdadero? Por votación, no le vamos a pegar al blanco. A ver, votemos, mayoría dice que fulano es verdadero. Como dijo alguno. Mira, todito estos pastores dicen que esto es falso. O todito de esto dicen que esto es verdadero. Pero eso no es la regla. Tenemos el mensaje que nos enseña cómo saber cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces el profeta dice, pregunta, ¿cómo saber cuál era falso y cuál era verdadero? Vea lo que la palabra había dicho allá en esos días sobre Acab. ¿Sí? ¿Cómo saber lo que es falso y lo que es verdadero? Ver lo que allá dice cuando se encontró Micaías con los 400. Micaías decía una cosa y los 400 decían otra cosa. ¿Cómo saber si Micaías son los 400? ¿Cómo saber? Entonces era revisar que la profecía de Micaías, saber si cuadraba con lo que había dicho su mensajero, que era Elías. Esa es la manera de saber. El énfasis de Micaías y el énfasis de Elías. El énfasis de los 400 y el énfasis de Elías. Entonces, ¿cómo saber allá? ¿Cómo se podía saber? Ver lo que la palabra ya había dicho sobre Acab, porque Acab era el tema de cada tema. Por ejemplo, si hablamos del tema del ministerio, veamos el énfasis del que habla y luego de lo que dijo Elías. Vemos de todo aquel que habla ese tema, luego veamos lo que dijo Elías para nosotros, nuestro séptimo ángel. Entonces, miremos entonces lo que había. Allí el tema era Acab. No, Acab está bendecido. Acab Dios lo va a bendecir, Acab Dios lo va a ayudar. ¿Pero por qué decían eso? Porque Acab se había portado bien con ellos. Escucha eso. Acab se había portado bien con ellos. Y el profeta dijo, les había construido sinagoga, les había dado una pensión tal vez. Y Acab con ellos se había portado bien, pero no con Dios. Pero como Acab se había portado bien con ellos, lo bendecían. Igual el predicador muchas veces bendice su iglesia cuando sabe que su iglesia se está portando mal con Dios.
pero se está portando bien con él. Entonces, con ellos, Acab se portó bien, pero no con Dios. Entonces, cuando vino Micaías, dijo, Acab está bajo el juicio. Y ellos salieron en defensa porque Acab se portaba bien con ellos. Entonces el profeta dice, pero miremos qué dijo Elías sobre Acab. Lo mismo, miremos qué dijo el mensaje de la condición de una iglesia para rapto, porque ese es el objetivo del ministerio quíntuple ahora. Leímos el evangelismo en el tiempo del fin, es tener una iglesia para rapto. Ese es el ministerio quíntuple. Entonces no es si yo estoy de acuerdo, yo lo califico y a mí me parece bien, es que la voluntad de Dios tiene que ser la principal que cuente. Entonces dice, miremos lo que la palabra había dicho sobre Acab. Elías era uno de los profetas mayores de la edad, el profeta mayor Elías, el cual había sido vindicado por Dios, como hoy, ¿no? Él profetizó antes de Micaías, antes de Miqueas. Lo mismo, antes de cualquiera de nosotros, vino Elías. Y él ya habló. Estamos en la misma condición de Micaías. Sí, correcto. La escena de Micaías es nuestra escena. Sí. El mismo mundo. Ha venido Elías y ha profetizado antes que nosotros estemos aquí. Entonces dice, y Elías había profetizado antes que Micaías, que los perros lamerían la sangre de Acab, ¿no? Que los perros lamerían su sangre por haber sido responsable de la muerte de Nabot y por haber tomado su viña inicuamente. Y también profetizó que los perros se comerían a Jezabel y que su cuerpo sería estiércol en los campos. Ahora, ¿cómo puedes bendecir? Aquí está el punto. ¿Cómo detectar lo falso y lo errado? ¿Cómo puedes bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿A través de quién? A través de Elías. Cuando vemos hoy que Dios ha maldecido esa actitud de yo soy esto, yo soy aquello, o de todo colocarlo en un líder, ¿cómo hoy podemos bendecir una actitud que Dios ya ha condenado por Elías? ¿Cómo saber que está bien, que está mal? Miremos qué dijo Elías. Y tenemos que entender, hoy no se puede bendecir o aceptar algo que el mensaje ya lo descalificó. Sea una actitud, sea una forma de expresar, lo que sea. Entonces por eso mostramos otra cosa. ¿Cómo podía bendecir lo que Dios ya había maldecido? ¿O cómo puedes maldecir, como dijo Balán, lo que Dios ha bendecido? ¿Cómo hoy día alguien podría maldecir? ¿No? Como hoy dicen, la palabra es letra. ¿Cómo puedes maldecir un cristiano en la palabra cuando el mensaje de Elías ya lo ha bendecido? Estamos mostrándolo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo saber quién está errado y quién está correcto? Miremos en qué está enfatizando y en qué está trabajando. Y si el mensaje ha bendecido eso, estamos viendo las características, el resultado. Entonces, ¿cómo puede maldecir lo que el mensaje, lo que Dios ya ha maldecido? ¿Y cómo maldecir lo que Dios ha bendecido? ¿Lo bendice? Estos profetas, pero estos profetas serán sinceros. Eso no hay nada que decir. Eran sinceros. Y no hay duda que eran hombres buenos y honrados. Porque para ser un profeta en Israel, estos ya no eran profetas de Jezabel. Porque para ser un profeta de Israel se tenía que ser honrado. Igualmente para ser un hombre israelita, para ser un israelita. Si no era honrado, era apedreado. Eran hombres honrados, eran ilustres, eran educados. Y Acab los había escogido de entre la nación. ¿Ve usted eso, hermana Wright? Eran los escogidos de la nación. Pues dice, ajústalo para el público, ¿no? Que era gente pues que cuadraba como lo que debería ser. Avancemos al párrafo 91. El párrafo 91 dice, Miqueas dijo, déjame preguntarle a Dios. Así que bajó el día siguiente con así dice el Señor. Él examinó su visión con la palabra. Esa es la actitud del verdadero. Porque dice, la visión vino a Micaías. Pero Micaías dijo, nada me garantiza que lo que me ha venido a mí sea de Dios. Por eso inspiración sí va a venir a los predicadores. Pero es responsabilidad de cada predicador de ir a examinar si su inspiración va de acuerdo con el mensaje de Elías. En ese punto. Puede venirme una inspiración. ¿Ve? Y puedo hablar acerca del ministerio quíntuple. Puede venirme una inspiración. Pero a ver qué dijo Elías del ministerio quíntuple. ¿Cómo actuaría?
Y cuando Micaías fue y cotizó su inspiración, su visión con lo que dijo Elías y vio que era lo mismo, entonces recién salió, seguro de que estaba correcto, seguro que jugó su vida ahí, porque sabía que Elías era un profeta verdadero. Igual sabemos que el séptimo ángel es un profeta verdadero. Entonces, dice, Micaías dijo, déjame preguntarle a Dios. Al día siguiente bajó con así dice el Señor, porque él examinó su visión con la palabra. Ahora, si él hubiera dicho a Sedequías, ¿sabes? ¿No? Al jefe de los 400, ¿sabes tú lo que el profeta de la Biblia dice que sucederá a este hombre? ¿No? Dice el profeta Micaías, dicho, oye, Sedequías, tú estás bendiciendo a Acab. En otras palabras, mira tu iglesia, tú le dices que se van en el rapto, pero sinceramente, según el mensaje, esas son las características del rapto. Tú sabes que eso no está bien. Entonces dice, Elías le pudo haber dicho, Micaías le pudo haber dicho a Sedequías, ¿sabes tú lo que el profeta de la Biblia dice aquí que sucederá a este hombre? Dice, sí, pero no en este tiempo. Sí, yo sé, no niega el mensaje. Sí, yo sé que no estamos bien, pero algún día estaremos. O sea, esta no es la hora. Está bien, está maldecido, pero no creo que esta sea la hora donde se cumpla lo que... O sea, no creían que esa era la hora del cumplimiento de la palabra. Por eso mucha gente no cree que esta es la hora de una iglesia gloriosa, del protagonismo de la palabra de Dios. No, ya tomará lugar algún día, pero no en esta hora. Entonces dice, pero no en este tiempo. Porque este hombre es honrado. Además él está preocupado, dice, nos ayuda y todas esas cosas. Dice. Entonces el profeta dice, no dejen de entender esto, no dejen de entender esto. Dice. Él dijo, dice, él está preocupado, él está procurando devolver a la iglesia las cosas que le pertenecen. En lo natural, vamos a Galaad desde la iglesia. Entonces él dice que le respondería a Micaías, ¿no ves que él está preocupado por darle a la iglesia lo que le pertenece? ¿O no dice la palabra que Ramón de Galaad es nuestra? Sí decía eso. El problema que no puede apropiarse de las promesas de Dios uno que desagrada con su vida a Dios. Claro. Amén. ¿Sí? No basta querer apropiarse de las promesas de Dios, se requiere agradar a Dios con su vida. Y aquí uno quería apropiarse de las promesas de Dios, pero su vida no agradaba a Dios. Entonces el profeta dice, ¿ve? Le dijo, ¿no ves que él está procurando devolver a la iglesia las cosas que le pertenecen? Él está procurando devolverle su propiedad. Y el profeta dice, pero no las cosas espirituales. Solo le interesaban las cosas naturales. ¿No ves que está diciendo que hagamos esto? Tal vez solo en lo físico. Qué tremendo, porque a veces es algo engañador, ¿no? Porque eso se puede personificar. ¿No? Mire, hermanos, vamos a irnos en el rapto. ¿Ve? Pero mientras tanto, tal hermana, hay que ayudarlo. Buena persona, pues. Hay que visitar tal hermano, hay que ayudar a tal hermano, tiene problemas. Entonces esas cosas son buenas. Entonces el profeta dice, pero fíjense, eran cosas naturales, pero nunca las cosas espirituales. No le importaba las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo puedes bendecir, dice, un creyente que las cosas espirituales no le importan? Porque si fuera así, dice, él hubiera sacudido esa nación, si hubiese tenido un interés en las cosas espirituales. Igual cada cristiano, si se interesara en las cosas espirituales, su vida, hermano, va a sacudir la incredulidad. Entonces, enteramente como lo hizo Elías. Pero él estaba procurando darle las cosas materiales. Pues, por eso el profeta pregunta, dice, ¿cómo saber qué está correcto y qué no está correcto? Dice, el falso solamente está interesado en las cosas naturales del cristianismo, pero solo naturales. El ir a la iglesia, el vestir, todo lo natural, eso satisface, pero no lo espiritual. Él estaba procurando, dice que, darle las cosas materiales. Mira, nosotros poseemos terreno, nosotros somos una organización, nosotros pertenecemos a ella. ¿Ve? Todos ustedes protestantes deberían de juntarse con nosotros. Y así sucesivamente. Avancemos al párrafo 97. Oye, hermano, estos mensajes, por ejemplo, de los ungidos, Cristo, el misterio revelado, eso no...
la acusación, todos esos mensajes uno le manda tan impresionantes. Uy, uno debe leerlo, pero vez tras vez. Párrafo 97 dice: recuerden que Sedequías acababa de decir que él también había visto a Dios. Sedequías, el jefe de los 400, dijo: yo vi a Dios. Y me dijo: con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. También había visto una visión. Entonces, recuerden que Sedequías también había visto a Dios. El mismo espíritu dijo: yo vi a Dios. Y él me dijo que hiciera estos cuernos de hierro y que fuera a echar a estas naciones fuera de aquí. Porque esto nos pertenece. Los demás no tienen derecho de estar allí. Entonces el profeta dice: todo eso era verdad. Pero mira, aquí está la clave. Si ellos si hubieran quedado al lado de Dios, entonces tendrían ese derecho. Por eso, mira, esto nos pertenece. Todo lo que Dios dice nos pertenece, siempre y cuando estemos al lado de Dios en su palabra, obedientes a Dios. ¿Cómo saber lo verdadero o lo falso? Por eso el falso sí habla de las promesas de Dios, pero no le interesa los requisitos para apropiarse de esa promesa. Habla del rapto, pero no los requisitos del rapto. Habla de fe perfecta, pero no los requisitos de fe perfecta. Habla de cuerpo transformado, pero no los requisitos de cuerpo transformado. Habla de teofanía, pero no los requisitos para conexión con esa teofanía. Porque todo hay un camino. Por eso el nuevo nacido dijo, para él se hace claro el plano, el cuadro. Entonces el profeta dice esto: si ellos hubiesen quedado del lado de Dios, entonces tendrían ese derecho. Pero se apartaron de Dios. Y así es con la organización, la iglesia. Ella tiene derecho a estas cosas, la iglesia. Pero han sido desechados. Porque se apartaron ¿de dónde? De la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Que es la unción. ¿Por qué ellos no tienen derecho? ¿Se apartaron de qué? De la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Que vindica la palabra para la edad. No vaya usted a dejar de entender este mensaje. Rápidamente, el párrafo 107. Del mismo mensaje, párrafo 107. Entonces el profeta dice: se parece tanto, tan parecido, porque bueno, hay líderes, hay ministros que ni los requisitos de ministro están, ¿no? Pero en esto estaban todos los requisitos. Y eran verdaderos profetas, vida limpia, todo por el estilo. Solamente que por el buen trato que les hizo a ellos, pensaban que Dios va a aceptar lo que ellos digan a favor de Acab. Entonces es igual, hermano, el predicador debe vigilar. No es si la iglesia se porta bien conmigo, hay que vigilar que se porte bien con Dios primero. Amén, amén. Esa es la clave. Si no se portan bien con Dios, nada vale que se porten bien con uno. Y eso uno debe decirles claramente y debe trabajar por eso. Entonces dice que el profeta se parece tanto, el párrafo 107, que engañaría a los escogidos si fuera posible. Toda señal, todo prodigio, hombre ungido, profecía, toda clase de cosas saliendo, toda clase de prodigios, toda clase de señales. ¿Y cómo lo van a diferenciar entonces? Si había señales, había, todo, impresionante. ¿Cómo lo van a diferenciar? Fíjense en la palabra para esa hora. Amén, amén. ¿Cómo detectar lo falso? Porque hay gente muy piadosa, buena, amable, humilde, todo, que no hay forma de detectar dónde está el error. Pero fíjense en la palabra para ese día. O sea, fíjense en el mensaje, en las características que la palabra dice. Fíjense en la palabra para esa hora. Fíjense en Moisés, como él pudo haber dicho a Balaam. ¿Cómo sabemos que Miqueas estaba correcto? Porque la palabra antes de Micaías, antes de él, había profetizado eso para Acab. Micaías estaba seguro. ¿Por qué no va a salir bien? Hermano, todo lo demás era verdad. Ramón de Galad era de ellos. Que deberían pelear por lo que Dios les dio, era verdad. Que deberían poseer lo que Dios les dio, todo eso era verdad. Y que cada rey israelita debería luchar por eso, era verdad. Pero Acab era un hombre que no cuadraba con el mensaje de Elías. Cuando nosotros predicamos, hermano, Dios prometió fe de rapto, es verdad. Prometió rapto para nosotros, es verdad. Cuerpo transformado, es verdad.
teofanía es verdad, pero debe cuadrarse con el mensaje de Elías, con el requisito. Y la obra final es un avivamiento del creyente con la palabra de Dios. Leímos eso. Entonces, fíjense lo que la palabra había profetizado para Acab. Y la palabra antes de nosotros profetizó de estas naciones y para este día, y esta maldición sobre ellas, y las cosas que sucederían por medio de su iglesia, verdaderamente ungida, la cual tendrá, su iglesia verdaderamente ungida, dice, la cual tendrá la palabra. Fíjense en eso, dice, la iglesia verdaderamente ungida tendrá la palabra. Dice, que se quede más, dice, será una novia de ¿quién? ¿Novia de quién? Novia de la palabra. La novia de la palabra. Habrá un romance, un amorío entre el creyente y la palabra de Dios. Aleluya. Andarán de la mano, pasearán por todo lugar, se andarán juntos, novios. Amén. Allá se van esos novios, mira. Aleluya. Tome con su audífono, esos novios. Aleluya. Eso es lo que se va a ver, una pareja caminando. Esa pareja. Esa es la única manera de saber lo verdadero y lo falso. Si un predicador es enviado a Dios, ese es el logro. Pablo dijo, yo os desposeo a un solo marido. Y el predicador no viene a hacer algo diferente. Viene a trabajar por esta unidad. Para que el creyente sea, ¿de quién? ¿De quién está enamorado? ¿No? Hoy fulano es la novia de fulano. Cuando lo ve venir, se alegra. ¿Sí? Piénsalo, un noviazgo. Cuando ve la palabra, eso no es la palabra nomás. Si es la novia, contenta. Y el otro, ¿y qué te pasa? Y que mira, venía fulano. ¿Y qué? Que siento una alegría. Yo no siento nada. Yo eres la novia. Ajá. Y el otro, ¿tanto la palabra? Yo, a mí no me quita el sueño eso. Que no eres la novia de la palabra. Porque en la obra final de Dios, dice, la iglesia verdadera, la palabra profetizó, dice, que habrá denominación, necesito estas cosas. Pero también habrá una iglesia verdaderamente ungida, la cual tendrá la palabra. Y será una novia de la palabra. Y aquí estamos, aquí está hoy, igual como fue allá entonces. Amén. Ese reto. ¿Se cuenta? Entonces, ese es el efecto del verdadero ministerio. Será verlo, ¿no? Como Eliezer. Eliezer empezó a ver una novia que se iba enamorada a cada momento. ¿Y cómo es Isaac? ¿Y qué edad tiene? ¿Qué estatura tiene? ¿Cómo es su cabello? Y cuando lo vio dijo, ¿es él? Rápidamente, gracias Eliezer, nos vimos. Eliezer nos enojó, Eliezer miró, trabajo cumplido. Amén. El predicador no se va a enojar cuando ve al creyente. Hermano, mire la palabra. Uy, ya ni quieren escucharme a mí. Ya no vienen a la oficina a pedirme consejo. Ahora cualquier problema van a la palabra. Él no está molesto porque ese es el trabajo del ministerio quinto. Amén, así es. ¿No dice Jeremías que el nuevo pacto consiste en que cada creyente estará con la palabra en su mente y en su corazón, del más pequeño al más grande, y nadie ni siquiera, ya no habrá opción de los maestros? Nadie enseñará a su hermano. Todos me conocerán. No nos molesta eso, nos alegra. Trabajo cumplido, vacaciones. Aleluya. Pero lo falso traerá otra cosa. Mira el mensaje, es menester nacer otra vez. En el mensaje es menester nacer otra vez, el párrafo 129. Aleluya. 129.
Mira, párrafo 129 dice: falsos maestros traerán falsos nacimientos. ¿No? Entonces, el falso tendrá su resultado y el verdadero tendrá su resultado. Entonces, vemos el resultado del verdadero: un amorío. Hermano, y si una mujer con amor filio, ¿no?, tiene ese cierto amor, esa cierta alegría al ver el novio, amor filio. El otro es amor divino. El otro noviazgo está en amor más grande que es. Correcto. Entonces el palpitar del corazón es más fuerte, hermano. Pero esa realmente. Pero dice: falsos maestros traerán falsos nacimientos. Los profetas verdaderos traerán la palabra. ¿Y qué será? Dice, el resultado será el nacimiento de la palabra, Cristo. Pero los falsos profetas traerán, dice, falsos nacimientos. ¿Y cuál es el nacimiento falso? El nacimiento de iglesia. O sea, una vida de iglesia, Ajá. el otro el amor a la palabra de Dios. No. Estos son los dos resultados. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando un predicador ve estas cosas, ya sabe por qué trabajar. No va a estar como Billy Graham solamente llevando a la gente a la iglesia. Como Pablo, que es el patrón. Entonces, los falsos profetas traerán falsos nacimientos. ¿Qué es? El nacimiento de iglesias. El nacimiento de un credo. El nacimiento de una denominación. Todo eso es por falso predicador. He aquí, dice, tu hermano pentecostal con cosas falsas sensaciones, diciéndole a un hombre que él tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas. Si yo he visto a diablos hablar en lenguas, lápices, escriben y todo por el estilo. Y eso no significa nada. Tiene que ser una vida. Por sus frutos lo conoceréis. Hermano Branco, ¿creéis en hablar en lenguas? Sí. Y Señor, para ser un cristiano yo creo eso. Dice. Yo creo la palabra de Dios. Pero si la vida no está ahí para respaldarlo, no la creo. ¿Cuál era la vida? La palabra en la persona. Amén. Correcto. Párrafo 131 del mismo mensaje. Dice: lo falso guarda lo suficiente de lo verdadero para hacer una forma de piedad. Y escuchen, estoy diciendo algo aquí, quiero que usted lo escuche. Estas clases de concepciones falsas, usted sabe lo que es una concepción falsa. Guía a millones de gentes a un falso nacimiento. En otras palabras, millones de gente solamente a una vida de ser miembros de iglesia. Porque estos falsos maestros, dice, guían al pueblo a creer en una sensación. Solamente viven por el sentir. Como dice, una sensación como porque usted se sacude todo repentinamente. Ciérralo, siente el Espíritu Santo. ¿Cuánto siente que Dios está aquí? El falso siempre hace énfasis al sentir, en otras palabras, a la sensación. Dice, o si no, dice, usted lo tiene. O porque usted tuvo una sensación muy rara que le recorrió todo su cuerpo. O porque usted vio una luz frente de usted. En eso enfatiza el falso. Y usted se cegó y titubeó cuando vio esa luz. Usted se cegó y titubeó, dice. Y que esa es la chaqueta tal vez de Elías, puesta en usted. Porque eso decía, hermano, aquí está una unción. Aquí está la unción del manto de Elías. Vengan aquí y aprovechen la unción del manto de Elías. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Bueno, esa cosa no. ¿Sabe, dice, lo que usted sabe lo que es usted? Usted es un hijo manifestado de Dios. ¿En qué situación se encuentra usted? Derrotado. Eso es correcto, dice. Si usted es hijo de Dios, se encuentra derrotado, pero dice, gloria a Dios, yo tuve un sueño una noche. Sí, ve. Yo veo esto, lo otro. O sea, el profeta dice, todo el falso, así que la gente confía en todas estas cosas, ¿no? Sí, Señor, ciertamente, dice, yo también creo en sueños, creo todo eso. Pero si ese sueño no respalda, ¿qué? La palabra de Dios, entonces está errado. Aquí está la verdad. Quédese en esto, que es la palabra. Sí, Señor. Pero dice lo otro, dice, guía a millones a un falso nacimiento.
Piensen. O sea, cuántas cosas, ¿no? Debe ser hecho claro a nosotros porque queremos realidad. No queremos ver en escena cosas falsas, ¿no? Que... No, qué bueno el tema y qué largo que salió. Sígueme. Yo no pensé que iba a ser tan largo. O sea, mi pregunta era más bien simple, pero Sí. claro, hay de todo. O sea, tan extenso. Y la verdad me queda claro. Había muchas cosas que yo no me sabía y la respuesta está ahí en toda la cita. Sí. O sea, por eso digo, sin la palabra de Dios no se puede ver las cosas. Por eso, hermano, el ministerio quíntuple va a traer a escena a la novia de Cristo, la que se ve en el rato. Entonces, empezamos a ver sus características, sus resultados, su énfasis, todas esas cosas. Leamos un poquito más. A ver, ¿tuve tiempo? Es tremendo. Por eso uno mira por la palabra de Dios, no hay forma de perderse. Es como, ¿no? Más que el GPS, más exacto es. Más exacto que el otro. ¿Qué programa es el otro? ¿Cómo se llama el otro para manejar el carro? El Waze. Más exacto es. El Waze nos lleva por los caminos que están feos. Sí. Este nos lleva por el camino, pero sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Aleluya. El mensaje cambia a Dios su mente con respecto a su palabra. Por eso cuando uno mira estas cosas, uno sabe y empieza a examinar el resultado. Pues. Porque por decir, el resultado, el predicador falso produce un resultado en mí. Y el verdadero produce un resultado en mí. Correcto. Entonces, ¿cuál es el resultado del falso? Solo me hace mi iglesia y confiar en todo, menos en la palabra de Dios. Pero el verdadero trae ese neto. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Párrafo 89, 189. Párrafo 189. Dice, mira, pero el pequeño grupo de Dios es su novia, ese es su grupo. Ahora, ¿cómo dice? Ese grupo dice está centrado en aquella palabra. Aleluya. Que el querido Padre Celestial la mantenga establecida justo ahí, dice. Y no se aparte de aquella palabra. Quizás usted dice, bendiga, quizás Dios Dios sane a sus enfermos, quizás Dios que sane a su bebé enfermo, que sane a su esposo, a su esposa, a su madre, a otra persona. Quizás usted salte en el espíritu, dance de arriba para abajo. Recuerden que todo eso es bueno, pero eso, la lluvia cae sobre justos e injustos. Igualmente, eso no le garantiza. Pero cuando aquella simiente está ahí, ¿es ordenado o no? Dice, si es ordenado, si es un trigo, tiene que producir trigo. Y si es una palabra de Dios, tiene que producir la palabra de Dios. Si no es, bueno, no es. Si empieza a enfatizar como la novia, su protagonismo sería la palabra de Dios. En el mensaje, el Dios de esta edad perversa. Ya, mostramos lo que es la novia, cuál es su énfasis, cómo está ella, en qué consiste. Mira, dice el Dios de esta edad perversa, el párrafo 270. Esto es poderoso, hermano. Por eso uno tiene que vigilar a dónde está siendo enfocado. Por eso el profeta habla de las características de quién es la novia, cómo va caminando. Nosotros podemos decir, yo soy la novia, pero la Biblia, el mensaje, muestra nuestras características. El párrafo 270 del mensaje del Dios de esta perversa. Párrafo 270 dice esto. Como dice, ella, mira, ella, su novia, es parte del novio.
Mira, dice, fiel a él, ella, fiel a él en todo aspecto, esperando la boda, uniéndose ella, uniéndose, pero no con el concilio ecuménico, pero en el cielo, en la cena de la boda, a ella se le ha dado, se le han dado. Eso es Apocalipsis, a ella se le ha dado que se vista. Pero mira cómo lo coloca el profeta, dice, a ella se le ha dado, esto es para nuestra propia iglesia. A ella se le ha dado ¿qué? A ella se le han dado y revelado a ella los misterios de los 7 sellos de la Biblia. ¿Ve? Ella ve la insensatez del engañador por los 7 sellos. Recuerda, el plan del engañador, el ataque del engañador. Pero a ella Dios nos lo ha abierto 7 sellos. Hay un ser que dice la verdad que casi engaña a los escogidos, pero ella lo ve. Ante ella no se esconde el enemigo, porque se le da a ella 7 sellos. Esa es la novia. Mira ahora el mensaje, la unión invisible. Uy, la característica de la novia es poderosa, hermano. Todo esto es el logro del ministerio quíntuple, hermano. Todas estas cosas. Para eso debe trabajar el ministerio quíntuple. Ahora, cada predicador tiene el mismo mensaje, puede trabajar para eso, depende de lo que en su corazón pese. Si el arca pesa en su corazón, buscará ver el pueblo de esta manera. La unión invisible de la novia de Cristo, párrafo 155. El párrafo 155. Dice, una iglesia por toda la nación. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, la palabra. Escuchen, para estar en la novia, para que usted esté en la novia, para estar en la novia, usted tiene que volverse a casar con la palabra de Dios, la cual es Cristo. Amén. O sea, la relación de nosotros con la palabra de Dios es como marido y mujer. Caminar de la mano, para arriba y para abajo. Es como decir, oye, ¿qué tanto andas con esa mujer? Es su esposa, ya no lo puedes dejar, pues. Y tú dices, oye, ¿qué tanto andas con ese hombre? Es el marido, pues. ¿Eh? Yo no andaría con ese, claro, no es su marido. Entonces digo, oye, ¿qué tanto la palabra? Me casé con la palabra. Ya no hay separación. Aleluya. Para estar en la novia, tiene que casarse con la palabra. Amén. Esa es la verdad. El profeta dice, para usted, estar en la novia, tiene que volverse a casar, ahora con la palabra de Dios, la cual es Cristo. Porque en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero mientras usted se aferre a las tradiciones denominacionales de hombres, usted es llamado en la palabra de Dios una adúltera. Y mientras usted sea un buscador de credos denominacionales, perteneciendo a una iglesia denominacional que niega la palabra, usted es una adúltera. Y eso es lo que la Biblia dice. ¿Eh? ¿Se da cuenta? O sea, mire el énfasis del profeta. O sea, el trabajo grande, el trabajo más supremo, más sublime, es el protagonismo de la palabra de Dios para esa persona. Para los demás, son palabras que escucho que estás hablando. Eso es nada para el que no es la novia. Para la novia sí. No hay otra